Vamos a ver. Bien, vamos a esperar unos minutos para que se conecten los demás estudiantes. Ok, bien, Catherine me dijo que no se iba a conectar y no sé, Víctor no estaba ni en la tutoría de álgebra y funciones. No sé si se va a conectar, pero ya vamos a iniciar porque ya pasó 15, ya pasamos 14 minutos, ¿verdad? Entonces, bien, eh, tenemos una jornada larga, ¿sí? Porque tenemos de 1 a 3, tenemos eh, la asignatura, la tutoría de herramientas multimediales 1, ¿verdad? Entonces tenemos este sábado sí que una jornada un poco larga, se puede decir, ¿verdad?
Ok, bien. Bien, viendo en WhatsApp, no se podía conectar Laura, ¿verdad? Pero siempre es el mismo procedimiento como el de álgebra el de lógica y teoría de conjunto, ¿verdad? Siempre como es el mismo coordinador de la asignatura, pero gracias a Donay que le pudo compartir el enlace, ¿verdad? Bien, vamos a iniciar ahorita con lo que es la asignatura, la tutoría número 1 de lógica y teoría de conjuntos, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio, siempre vamos a retomar algunos ejemplos de lo que estuvimos viendo en la tutoría de repaso número 1 de lógica y teoría de conjunto, ¿sí? Entonces vamos a ver eh, más que todo meternos de lleno ya a lo que son las tablas de verdad, ¿sí? Las tablas de verdad tienen dos cosas bien importantes, o es falso o es verdadero, ¿sí? Entonces eso es bien importante y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Ya cuando estemos en la unidad número 4 nos vamos a dar cuenta qué relación tiene álgebra y funciones con lógica y teoría de conjunto, ¿verdad? Por eso son del mismo ciclo, porque tienen que ir a la par con lo que es con los conocimientos de cada uno de ustedes. Bien, no sé si hay alguna pregunta o si no, pues iniciamos. Bien, vamos a iniciar. Siempre me pueden interrumpir a la hora que yo esté explicando. Si tienen alguna duda, siempre me pueden interrumpir, ¿verdad? No se queden con esas dudas, ¿sí? Bien, esta es la tutoría número 1, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio a lo que es esta tutoría. Bien, actividades de desarrollo, ¿verdad? Vamos a ver cómo vamos a ver un ejemplo de recordando de lo que estuvimos viendo en la tutoría de repaso, que fue el día miércoles, ¿verdad? Bien, ejemplo, ¿cuál de las siguientes proposiciones es la negación de 2 es par y menos 3 es negativo? Tenemos el primero que dice que 2 es par y menos 3 es no negativo. ¿Será la negación de 2 es par y menos 3 es negativo? Pregunto. Cuando decimos que 2, cuando negamos que 2 es par, ¿qué estoy diciendo? Lo contrario a que un número sea par, ¿qué estoy diciendo? Porque la pregunta nos dice, ¿verdad? El ejemplo, ¿cuál de las siguientes proposiciones es la negación de 2 es par y menos 3 es negativo? ¿Será literal A? Veamos qué dice literal B. 2 es impar y menos 3 es no negativo. Veamos el C. 2 es par o menos 3 es no negativo. Y D, 2 es impar o menos 3 es no negativo. ¿Cuál es la negación de 2 es par y menos 3 es negativo? Será literal A, 2 es par y menos 3 es no negativo. O B, 2 es impar y menos 3 es no negativo. C, 2 es par o menos 3 es no negativo.
Y D, 2 es impar o menos 3 es no negativo. ¿Cuál de los cuatro literales es la negación de 2 es par y menos 3 es negativo? La B. La B. B. Correcto. Esa es la negación, porque cuando decimos que negar que un número es par, estamos diciendo que si no es par, entonces es impar. ¿Sí? Y menos 3 es negativo, es negar, es decir, que menos 3 es no negativo. Por lo tanto, vean cómo nos ayuda de todas las negaciones, de los enunciados, de las proposiciones que estuvimos viendo el día martes, ¿verdad? Entonces, en este caso es el literal B. 2 es impar y menos 3 es no negativo. ¿Sí? Solo es para recordar, ¿verdad? Cómo poder negar los enunciados de lo que estuvimos el día miércoles. Por eso es bien importante, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. La tabla que teníamos la estuvimos viendo el miércoles, ¿verdad? Solo vamos a recordar la conjunción, la disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva la vamos a ver más adelante. Tenemos la condicional, tenemos la bicondicional, el símbolo. Cuando estemos en la unidad número 4, en la unidad número 3, vamos a estar hablando de los símbolos, que el condicional, ¿sí? Si P, entonces Q, ¿sí? El bicondicional, sí, solo sí, P, sí, solo Q, ¿sí? Veamos qué nos dice con el valor de verdad, ¿sí? Esto lo estuvimos viendo. Van la conjunción, que es el I, significado P implica Q, cuando tenemos dos proposiciones, ambas van a ser verdaderas. ¿Cuándo va a ser verdadera? Cuando ambas proposiciones son verdaderas. En la disyunción inclusiva va a ser falsa solo si ambas proposiciones son falsas. Vamos a ver la condicional, la disyunción exclusiva lo vamos a dejar por ahorita. La condicional implica entonces, si P, entonces Q, ¿sí? Ya vamos a ver algunos otros ejemplos, ¿sí? Es falso solo si la primera proposición es verdadera y la segunda es falso. De ahí todas van a ser verdaderas. Esta condicional es la que más se utiliza para demostrar. Si ustedes veamos en lógica, si el valor absoluto, si A es menor que cero, entonces el valor absoluto de A era igual a menos A. Ahí estamos utilizando el condicional, ¿sí? Por eso se los hice saber en álgebra y funciones. ¿Cuándo va a ser falsa? Solo si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Y la otra, el bicondicional va a ser verdadera si ambas proposiciones tienen igual valor de verdad. Esta bicondicional nos van a llevar a unas equivalencias, que es la que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero vamos a ver detalladamente qué nos dice, ¿sí? Y la negación, ¿verdad? Nosotros sabemos que negar es lo opuesto, ¿sí? Negar no P. Y eso es lo que vimos en el enunciado de la diapositiva anterior, ¿sí? O de la presentación anterior, ¿sí? Bien, entonces no P, lo opuesto al valor de la proposición. Cuando decíamos que negar que 2 es par, no P significaba que 2, entonces si no negar P es que P tiene que ser impar. Pero en la lógica no concuerda, pero eso no nos interesa, ¿sí? Nos interesa es cómo negar, cómo poder utilizar estos conectores lógicos que nos proporcionan a unir dos oraciones de proposiciones simples. Y esas son las que vimos el miércoles, ¿verdad? Como les digo, nuevamente no les he dado las grabaciones del martes y miércoles porque no ha estado bien la señal, ¿verdad? Con respecto a las lluvias, ¿verdad? Entonces sí que complica bastante, ¿verdad? Algunas sedes no dieron las tutorías, suspendieron las tutorías número uno porque esos lugares ha afectado bastante lo que es la lluvia, ¿verdad? Entonces, bien. Entonces tenemos lo opuesto al valor de la proposición.
Pero vamos a concentrarnos ahora, ¿sí? Vamos a ir de lleno a lo que es la condicional. Esto me interesa porque lo vamos a ocupar más adelante. Cualquier proposición compuesta por dos proposiciones P y Q conectadas por un implica o un sí entonces, que es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Cuando hablamos de implica o un sí entonces, es lo mismo. Y que refiera a una relación de causalidad, es decir, que la veracidad de una está relacionada directamente con la veracidad de la otra. Es decir, tanto de la veracidad de P como de la veracidad de Q. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces tenemos, ¿verdad? Implica o en sí entonces. ¿Sí? Entonces tenemos, se conoce como condicional o implicación y se denota por P implica Q. Que se lee P implica Q o si P entonces Q. O P es suficiente para Q. ¿Qué significa que P es suficiente para Q? Es decir, que la condición P es suficiente para que se cumpla Q. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas formas hay de ver P implica Q? Hay como 7 formas. Ahorita estamos viendo 3. ¿Cuáles son? P implica Q. La otra es si P entonces Q o P es suficiente para Q. ¿Sí? Estamos viendo 3, pero son 7, pero las que más utilizan son estas. ¿Y por qué lo van a utilizar esto? Porque vamos a ver teoremas o proposiciones más adelante y se van a dar cuenta cómo funciona, ¿verdad? Y les decía el ejemplo el miércoles, si está lloviendo, entonces porque hay nubes en el cielo, ¿sí? Si no hay nubes en el cielo, no puede estar lloviendo, ¿sí? Entonces es bien importante. Y les decía lo contrario, si hay nubes en el cielo, no necesariamente es suficiente para que esté lloviendo, porque puede estar nublado y no puede estar lloviendo. ¿Sí? Entonces, la condicional implica si entonces es bien importante. Y también la otra, la bicondicional, que tiene las dos direcciones, tanto para la derecha como para la izquierda. Ustedes veían una rayita y tiene las dos flechitas, tanto en la izquierda como en la derecha. ¿Sí? Entonces, en la proposición compuesta P implica Q nos referimos a P como el antecedente y a Q como el consecuente. ¿Sí? Entonces, es bien importante. Una expresión condicional es verdadera si el antecedente es falso o si el consecuente es verdadero. ¿Sí? Eso es bien importante. ¿Y cuándo va a ser falso? ¿Sí? ¿Qué nos decía la tabla? Vamos a ver. El condicional, si F es para que la proposición compuesta F sea falsa, solo si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. ¿Sí? Eso es bien importante. Ejemplo, si está lloviendo, ¿sí? Por ejemplo, dice, si F es solo si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, ¿sí? Si está lloviendo y no hay nubes en el cielo, no puedes, o sea, es ilógico, ¿verdad? Entonces va a ser falsa, ¿sí? Aunque la primera vez sea verdadera, que esté lloviendo, pero la segunda, no hay nubes en el cielo, no puede estar lloviendo, ¿sí? Entonces es bien importante, ¿sí? Bien, continuando, tenemos el siguiente ejercicio. Identifique el antecedente y el consecuente en cada una de las siguientes expresiones condicionales. A, si las manzanas son rojas, entonces las naranjas son verdes. ¿Sí? Aquí no tenemos que ver un poco de lógica, sino que qué es quién es P y quién es Q. ¿Sí? El entonces, ¿sí? Vean que tenemos 7 formas de ver la condicional. P implica Q, si P entonces Q, P es suficiente para Q, P solo si Q, Q si P.
Q cuando P. Q es necesario para P. Estas son 7 formas de ver lo que es el condicional, ¿sí? Por ejemplo, aquí me faltó sí, entonces, que en este caso sería el conectivo condicional, ¿sí? ¿Y quién es nuestro P? Si ¿quién es P? Las manzanas son rojas, ¿sí? ¿Y quién es Q? Las naranjas son verdes, ¿sí? Estamos utilizando la segunda. Si P, entonces Q. ¿Quién es mi P? Aquí no basta así, solo las naranjas, perdón, las manzanas son rojas. Entonces las naranjas son verdes, ¿sí? ¿Quién es P? Las manzanas son rojas. ¿Y quién es la otra proposición simple? Las naranjas son verdes. ¿Sí? Entonces tenemos P. Si P, entonces Q. Veamos este otro ejemplo. B. ¿Quién es el conectivo? ¿Cómo se puede ver? Este es suficiente para qué. Esta es la que nos está haciendo referencia al conectivo condicional. Es decir, que se pueden ver de varias formas, ¿sí? Entonces tenemos, en este caso P, la diferenciabilidad de una función es suficiente para que F sea continua. Eso lo van a ver en límite, ¿sí? Cuando vean continuidad de una función, cuando una función es continua. Estos temas ahorita no lo estamos viendo como proposiciones simples, pero cuando miren diferenciabilidad que tiene que ver con la derivada, se van a recordar de estos enunciados cuando vean las proposiciones más adelante, ¿sí? No sé si el otro año, creo que tienen que ya ir viendo lo que es la derivada, límites, bueno, integrales creo que hasta el siguiente ciclo. Entonces tenemos esto, ¿verdad? La diferenciabilidad de una función es P, de una función F, si es suficiente para Q. Es la tercera. Es decir, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? De la condicional, que se puede ver de varias formas, de 7 formas. Entonces, cuando ustedes solo se acostumbran a que decir P implica Q, pero si solo de esta se recuerda y no se recuerda si P, entonces Q, que está haciendo referencia a lo mismo, entonces no quiero que perdamos estas 7 formas de que se pueda ver el conectivo condicional, ¿sí? Eso es bien importante, ¿sí? Veamos el siguiente ejemplo. Una función, ¿sí? ¿Cuál estaríamos ocupando acá? Una función es acotada si f es integrable, ¿sí? Estamos diciendo de que Q va a ser esta, una función f es acotada si f es integrable. Para que una función sea integrable, una función tiene que estar acotada. Y eso lo van a ver ustedes cuando estén viendo los temas de integrabilidad, ¿sí? ¿Y quién va a ser nuestro f? F es integrable. ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? No tanto si saber de las proposiciones, si es verdadera o falsa. El objetivo de este ejercicio es de que ustedes puedan ver de cuánta forma funciona el condicional. ¿De cuánta forma funciona el condicional? A funciona de 7 veces, como 7 veces. Puede funcionar P implica Q. Si P, entonces Q. P es suficiente para Q. P solo si Q. Que Q si P. Q cuando P. Q es necesario para P. Es la misma, está haciendo la misma énfasis en la condicional. Algunos libros los anotan por la propiedad, por la forma 1, al otro libro por la forma 2, al otro libro por la forma 3. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes cuando vean una forma, ustedes saben que está haciendo énfasis a la condicional, al conectivo, ¿sí? Ese es el objetivo. Vamos a ver el D, una secuencia cuando, ¿sí? Una secuencia es acotable cuando S es convergente. Eso lo van a ver cuando estén viendo sucesiones, ¿sí? Cuando convergen sucesiones, eso lo van a ver más adelante también, pero ahí se van a recordar de lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a ser nuestro Q? Q cuando P, estoy utilizando ¿cuál? La 6. Q es una secuencia S es acotable, ¿cuánto qué? Cuando S es convergente.
Si ese no es convergente, ¿sí? Es bien importante, ¿sí? Por le digo, el concepto ahorita de estas oraciones no las entienden porque no han visto esos temas. Lo van a ver estas materias más adelante, ¿verdad? Cuando hablen de estos temas, de secuencia, acotable, convergente, integrable, todo eso. Solo la forma. Por ejemplo, ¿cuál sería esta? ¿Sí? Es necesario que n sea primo para que 2 a la n menos 1 sea primo. ¿Cuáles de las formas de los condicionales estoy viendo? ¿Cuál está utilizando de las 7 formas que se pueden ver el condicional? ¿El 1, o el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 o el 7? ¿Cuál? Díganme. Sería el 7, creo, licenciado. El 7, correcto, ¿verdad? El 7 es necesario, ¿sí? Que n sea primo, que sería nuestro q, se pueden ver de varias formas, ¿verdad? Que n sea primo es necesario para que 2 a la n menos 1 sea primo, o es necesario que n sea primo para que 2 a la n menos 1 sea primo. Perfecto, es la 7, ¿verdad? ¿Sí? Y tenemos que n sea primo, q es necesario para p, que n sea primo para, esto lo van a ver cuando miren, parece, no sé cómo se llama la asignatura, ¿verdad? Porque a veces cambia cuando yo estaba estudiando, ¿sí? Eso se llama teoría de números, se llama cuando yo estaba estudiando. No sé cómo le van a llamar, pero van a ver con respecto a la divisibilidad, ¿sí? Que 2 a la n menos 1 sea primo, ¿sí? Es necesario que n sea primo, ¿sí? Que sea primo para que 2 a la n menos 1 sea primo, ¿sí? Entonces, para que es bien importante, ¿sí? Ver la forma, eso es lo que me interesa, ¿sí? Cuando ustedes vean un teorema, van a decir, si ven aquí Q cuando P, pero que eso no lo vi yo, ¿qué conectivo es? Se está haciendo referencia al mismo implica, ¿sí? De las 7 formas que se pueden ver. El equipo gana solo cuando Carlos juega. El conectivo, en este caso, solo cuando puede ver, tenemos a el equipo gana, ¿sí? Cuando Carlos juega, ¿sí? Cualquiera puede decir que puede ser Q cuando P, ¿sí? Pero también puede ser P solo si Q, ¿sí? Entonces tenemos P, el equipo gana solo cuando Carlos juega, ¿sí? Entonces hay muchas formas de verlo, ¿verdad? ¿Sí? Veamos el otro. Cuando Carlos juega, el equipo gana, ¿sí? Lo celeste es P y el equipo gana es Q. Entonces está hablando de lo mismo, de la implicación. Lo único que necesito es que ustedes lo puedan, que ustedes recuerden de que se puede ver de varias formas. Ese es el objetivo principal. El equipo gana cuando el condicional, siempre lo cierro en un cuadrito, el equipo gana cuando Carlos juega. ¿Sí? Entonces, como les digo, el objetivo principal es de ver las otras formas que se pueden ver como teoremas que ustedes lo van a ver y se van a dar cuenta, van a decir, el licenciado Henry tenía razón cuando miren los teoremas más adelante, ¿sí? Bien, para ir avanzando un poco, es cómo se pueden ver, ¿verdad? Cómo se pueden ver de diferente forma, ¿sí? Bien, vamos a ver, vamos a continuar. Tablas de verdad. Esto es lo que me interesa también, ¿verdad? ¿Sí? Las tablas de verdad. ¿Qué nos dice la tabla de verdad? Es un arreglo que nos permite tener los posibles valores de verdad. Cuando me refiero a valores de verdad, tengo dos opciones, o sea, falso, o sea, verdadero. ¿Sí?
Una proposición compuesta a partir de los valores de verdad de las proposiciones componentes o las proposiciones simples. Para construir la tabla de verdad se debe incluir todas las posibles combinaciones de valores, es decir, verdadero, falso, falso, verdadero, ¿sí? Y para ello se puede usar la siguiente fórmula, ¿sí? Bien. Tenemos 2. ¿Qué significa esta fórmula? El 2 significa los dos valores que puede tomar una proposición. ¿Cuáles son? Verdadero y falso. ¿Sí? ¿Qué nos dice el 2? Corresponde a los dos valores de verdad existentes. ¿Verdadero o falso? ¿Cuántos son? 2. ¿Sí? Son 2. A, pero, ¿y la N qué significa? Número de enunciados simples que conforman el compuesto o la proposición simple, enunciado o proposición simple. O sea que si yo tengo P y Q, entonces ¿cuánto va a valer N? 2. Entonces 2 elevado al cuadrado va a ser igual a 4. Y esto es lo que nos dice lo siguiente. Valores de la tabla de verdad. Si tengo 3 P, Q, R, 3 proposiciones simples, voy a tener 2 al cubo. Y 2 al cubo eso es 8. Entonces voy a tener 8 valores en la tabla de verdad. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? Una proposición solo tiene verdad o falso. Una de las dos, pero no ambos. Y en la N va a significar el número de enunciados simples que pueda contener, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, la negación. Si P denota una proposición cualquiera, entonces la veracidad de la proposición no P puede ser ilustrada con la siguiente forma. Esto ya vamos a ir viendo lo que es la tabla de verdad, que tiene dos opciones, o es verdadero o es falso. ¿Sí? Bien, vamos a colocar P. ¿Cuánto estamos hablando? Como estamos hablando de una proposición simple, que solo P, ¿qué voy a tener en la fórmula? 2 elevado a la 1, ¿verdad? Recuerden que la N significa el número de enunciados, componente o proposiciones simples. Pero como solo tengo P, solo tengo 1, N vale 1. Entonces, en la fórmula que yo tengo, 2 elevado a la 1 y 2 elevado a la 1, ¿cuánto es? 2. Entonces solo voy a tener dos valores de verdad. ¿Cuál va a ser? Verdadero. ¿Y la otra cuál va a ser? Falso Cuando sería, tú... ¿verdad? Correcto, exactamente, ¿verdad? Como 2 a la 1 es 2, el número de valores que voy a tener solo van a ser 2. ¿Y cuáles son? Una proposición simple solo tiene dos opciones, o es falso o es verdadero. Entonces la otra es falso. Ah, pero vamos a negar, no P. Si yo niego P, el verdadero se me convierte en ¿qué? Este verdadero se me convierte acá como qué valor de verdad. Si P es verdad, al negar P, ¿qué voy a obtener? Falso. Falso, correcto. Al negar falso, P, ¿qué voy a obtener? Verdadero. Voy a obtener verdadero, ¿verdad? Entonces, esto es, unos libros lo manejan como verdad y falso, ¿sí? Pero hay otros libros lo manejan como 1 y 0. 1 se refiere a verdadero y 0 se refiere a falso, como ustedes lo quieran ver, ¿sí? Entonces, ¿qué yo tengo? Es la misma forma. En unos libros lo van a ver así y en otros libros lo van a ver de esta otra forma. P no 1, 0 y no P 0, 1. Porque el 1 hace la misma énfasis a verdad y 0 hace énfasis a falso.
¿Se entiende la idea? El problema es que ustedes pueden ver un libro y lo pueden encontrar así. Y entonces la idea es que no se confunda, ¿verdad? Es la misma idea. Algunos libros lo notan como verdadero y falso y otros libros lo denotan como 1 y 0. ¿Sí? Esa es la negación. Veamos la conjunción. La conjunción P y Q. ¿Cuándo va a ser verdadero esto? Ajá, ¿qué dijimos? ¿Cuándo va a ser verdadero esto? Lo vimos en la tabla. ¿Cuándo dijimos que va a ser verdadero? Cuando ambas proposiciones sean Verdadera. verdaderas, ¿verdad? Eso lo estuvimos viendo. Entonces, solamente es verdadera cuando los dos valores son verdaderos. El restante de casos van a ser como falsos. Veamos, ¿sí? Pero como P, ¿cuántas enunciados o componentes o proposiciones simples tengo en este caso? ¿Cuántas tengo? ¿Cuántas proposiciones simples tengo en la conjunción, en este caso, en esta composición de proposición? 2. ¿Cuánto vale n entonces? 2. 2. ¿Cuánto es 2 elevado al cuadrado? 4. 4. ¿Cuántos celdas voy a tener acá? 1, 2, 3 y 4. Pero la pregunta es, ¿cómo voy a saber que voy a poner verdadero o falso? Pues lleva un orden. Primero voy a colocar P y voy a colocar 2 veces verdadero y 2 veces falso. Cuando n vale 3 voy a colocar 4 veces verdadero y 4 veces falso. ¿Sí? Entonces, como tengo 4, voy a tener el primero verdadero, el segundo va a ser verdadero, el tercero va a ser falso y el cuarto va a ser falso. Ah, entonces Q, ¿cómo va a funcionar? Como existen posibles combinaciones, ahora voy a poner como zigzag, es decir, verdadero, falso, falso. Ah, entonces, ¿cómo va a ser, cómo nos va a quedar la tabla de valores de verdad de esta proposición compuesta? P y Q. El primero voy a obtener verdadero y verdadero, ¿qué me va a quedar acá? Verdadero, ¿verdad? Porque dice, Verdadero. solamente es verdadero cuando los dos valores son verdaderos. Entonces, verdadero. De ahí en los otros casos que dice, el restante de casos es falso. Me comí puse una S ahí de más. ¿Sí? Entonces, los demás casos son falso, falso, falso. ¿Sí? Pero tiene que ver con la fórmula. Este n vale 2 porque tengo dos proposiciones simples, P y Q. Esa es la conjunción. Vamos a ver la disyunción. ¿Cuándo es falsa? Solo cuando es falsa la disyunción inclusiva. Cuando ambas son falsas, ¿verdad? Ambas son falsas, ¿verdad? Excelente, ¿sí? Solamente es falso cuando los dos valores de verdad son falsos. O sea, cuando hablamos de valores de verdad, nos estamos haciendo referencia a verdadero y falso, ¿sí? No nos vayamos a confundir cuando dicen valores de verdad, ¿sí? Y el restante de casos es verdadero. Y seguimos la misma idea. Como estamos hablando de dos proposiciones simples, entonces tenemos verdadero, verdadero, falso, falso, Q, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Cómo nos va a quedar? La primera, verdadera. La segunda, verdadera. La tercera, verdadera. Con uno que haya verdadera de las dos proposiciones va a ser verdadera. Solo va a ser falsa cuando ambas proposiciones son falsas. ¿Sí?
Eso es bien importante, ¿verdad? Y vamos a ir construyendo. Veamos, esta es la disyunción inclusiva, ¿sí? Vean cómo vamos obteniendo la idea de la tabla, ¿verdad? Y consecuentemente vamos a ir llenando estamos viendo las tablas de verdad. La condicional de la que hemos estado hablando, P implica Q, ¿sí? Solamente es falso cuando el primer valor es verdadero y el segundo es falso. Y lo restante de caso es verdadero, ¿sí? Y tenemos la tabla de verdad. Tenemos dos proposiciones. Un verdadero, verdadero, falso, falso. Q tenemos que verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Qué me va a quedar? P implica Q. El primero, ¿cómo va a ser? ¿Verdadero o falso? Quedaría falso, ¿verdad? La de la primera. ¿Por qué sería falsa la primera? Si la primera es verdadera. Verdadera. La, Ajá. la segunda, Sería falso, ¿verdad? En esta. Porque dice que si la correcto, primera es verdadera y la segunda tiene que ser falsa. correcto. ¿Sí? ¿Y las otras cómo son? Falso, verdadero es verdadero. Falso y falso, verdadero. La condición nos pide, por eso hice una retroalimentación con la tabla que habíamos visto el miércoles, ¿verdad? Y ahora nuevamente la estamos viendo, ¿sí? Bien, ahora vamos con el bicondicional, que es el más importante, ¿sí? El que vamos a utilizar en las equivalencias, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿sí? Bien, ¿cómo, qué nos dice esto? Es verdadero cuando los dos valores de verdad son iguales. El restante de casos es falso. Veamos qué nos dice el bicondicional. Es verdadero cuando los dos valores de verdad son iguales. Independientemente si los dos son falsos o verdaderos, me va a dar verdadero. En el restante de los casos va a ser falso. ¿Sí? Ese es el bicondicional que es bien importante, ¿verdad? El sí y solo sí es lo que estuvimos viendo en la tabla, perdón, en la tabla de los conectivos. Entonces, ¿qué tenemos? P, verdadero, verdadero, falso, falso. Q, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El primero es verdadero o es falso. Verdadero. El segundo, Falso. el tercero Falso. y el cuarto es verdadero. ¿Sí? Por eso es bien importante, y se lo vuelvo a repetir, la, la lógica matemática es bien importante. ¿Sí? ¿Sí? Es bien importante. Y en todo el sentido me refiero a que en las oraciones o una persona, o sea, están utilizando la lógica, como les decía anterior, es bien difícil que una persona le esté mintiendo a usted, ¿sí? Porque puede hacer bastantes análisis, bastantes posibilidades, bastantes observaciones, utilizar la lógica matemática es es bien importante. Recuerden que el inteligente se puede pasar por tonto, pero el tonto jamás se puede pasar por inteligente. Eso es bien importante, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver las tautologías. ¿Qué es las tautologías?
siempre vamos a estar hablando de las tablas de verdad. Pero vamos a ver qué nos dice la definición. ¿Sí? Vean que si ustedes han leído el material, esto nos va a ayudar más, se les va a facilitar eh, eh, alimentarse más de lo que es los temas de esta primera unidad. Se llama tautología a toda proposición cuyo valor de verdad siempre es verdadero. Estoy hablando de proposiciones, en este caso, compuestas también, ¿verdad? Sin importar el valor de verdad de las proposiciones componentes. Yo lo que quiero es que la composición de estas proposiciones sea verdadero, o sea, que me dé verdadero, verdadero, verdadero al final de lo que es el resultado. No importa el valor de verdad de las proposiciones componentes, ya sea falso o verdadero, no me importa. La tautología es que el valor de verdad siempre va a ser verdadero. Muestre que la proposición, esta es una proposición que compuesta es una tautología. Ahora les pregunto, ¿cuántas proposiciones simples ven ahí en esa composición en esta proposición de composición? ¿Cuántas proposiciones simples hay? Cuatro. ¿Será que hay cuatro? Pensemos. Está haciendo énfasis en la misma, está haciendo énfasis en las mismas proposiciones, ¿sí? Entonces, ¿cuántas hay? Hay dos, ¿verdad? Solo P y Q. Lo único que es una composición, ¿verdad? Recuerden que pueden haber, está haciendo la misma énfasis, pero en varias. Entonces, ¿cuántos va a ser los valores de verdad posible según la fórmula? 4, ¿sí? Entonces, veamos. Uno, hacemos la tabla. Es bien importante porque estamos hablando tablas de verdad. ¿Cuántas tiene? 4. Está haciendo énfasis, no hay otra, no hay una proposición simple diferente, solo está hablando de P y Q, que aparecen varias veces, sí, pero es una composición. Entonces comenzamos. P, verdadero, verdadero, falso, falso. Y Q, entonces vuelvo a poner, ¿verdad? Verdadero, verdadero, falso, falso. Porque estoy hablando de la misma. Y Q, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Sí? Entonces, P implica Q. ¿Qué es lo que voy a obtener? Verdadero, verdadero, ¿qué voy a obtener? De lo que está dentro del paréntesis, P implica Q. Voy a poner Q acá, ¿verdad? Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Sí? ¿Verdad? Estoy en esto, ¿verdad? Permítame. Estoy en esto que está dentro del paréntesis. Siempre se resuelve lo que está más interno. En este caso, P implica Q. Vamos a comparar verdadero y verdadero. ¿Sí? Verdadero y verdadero. ¿Cuánto nos da? Verdadero, ¿verdad? El segundo.
falso. El otro, verdadero. El último, verdadero. ¿Sí? Ahora vamos a comparar esta columna de P ¿con quién? Con este resultado de la implicación. Verdadero y verdadero, ¿qué voy a obtener acá? Verdadero. Verdadero. ¿Sí? Verdadero. El otro, verdadero. El otro, los otros dos, ¿qué van a hacer? Perdón, verdadero y verdadero es verdadero, ¿verdad? ¿Sí? Ah, no, estamos bien, ¿verdad? Porque estamos comparando verdadero y verdadero. Verdadero y falso es falso. ¿Sí? Como puse la línea roja, me confundí, ¿verdad? Vamos a quitarlas. Ok, voy a quitar esta. Voy a quitar lo rojo. Acá, ¿verdad? ¿Sí? Estamos viendo lo que está de celeste. ¿Sí? Bien. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Falso y verdadero, falso. Ahora comparamos este resultado con Q. ¿Y quién es la que está jugando ahora? La implicación. ¿Qué dice la implicación? ¿Sí? Cuando son iguales van a ser verdaderas. Solo va a ser falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente sea falso. De ahí todas van a ser. Pero como tengo verdadero y verdadero, voy a obtener que verdadero. Falso y falso, voy a obtener que verdadero. Falso, falso y verdadero, ¿qué voy a obtener yo? Verdadero. Falso, implicación es falso, falso. ¿Qué es lo que yo obtuve en el resultado? ¿Y qué es lo que me dice la definición? Se llama tautología a todas las proposiciones cuyo valor de verdad es siempre verdadero, sin importar el valor de verdad de las proposiciones componentes. Entonces, esta proposición compuesta es una tautología, ¿sí? Porque me dio verdadero, ¿sí? El resultado solo obtuve verdadero. Por eso dice, se llama tautología a toda proposición cuyo valor de verdad es siempre verdadero, sin importar el valor de verdad de las proposiciones componentes. Eso vamos a decir que es una tautología y eso es lo que una de las cosas que más me interesa. Hoy vamos a ver contradicciones. ¿Qué es una contradicción? Es una proposición compuesta que siempre es falsa, sin importar el valor de verdad de sus componentes. Es llamada una contradicción. ¿Cuál es la diferencia entre tautología y contradicción? Que la tautología solo me da valores verdaderos y las contradicciones solo voy a obtener falso. Veamos el siguiente enunciado. Muestre que la proposición esta, proposición compuesta, es una contradicción. ¿Cuántas proposiciones simples acá se representan con las variables? ¿Cuántas? ¿Cuántas proposiciones simples hay? Dos, ¿verdad? P y Q nada más. Entonces tenemos 2. dos. Correcto. 2 elevado al cuadrado. Esto es 4. Veamos si es cierto. Volvemos a hacer la tabla. Hay muchas formas de hacer las tablas, ¿verdad? Yo siempre la he hecho de esta forma. ¿Sí? Aquí tenemos P, verdadero, verdadero, falso, falso. Q, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora veo yo quién es P y Q. Pero vamos a ver la negación. La negación de P, como ya vimos, la negación de P va a ser
falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Por qué? La negación de verdadero, falso. La negación de verdadero, falso. La negación de falso es verdadero. Y la negación de falso es verdadero. Y la negación de Q, vamos a tener falso, verdadero, falso y verdadero. ¿Sí? Ahora bien, siempre vamos a estar resolviendo lo que está en la parte interna. Y después es como cuando se resolvían eh, cuando se resolvían suma de números, pero una estaba en paréntesis, otra en corchete, y uno lo que hacía es resolverla lo que está más interno, ¿sí? Si ustedes ven en la fracción en la expresión que en el primer ejercicio que aplicamos de álgebra y funciones, era de números, ¿sí? Pero comenzábamos a desarrollar las partes internas que estaban dentro del paréntesis, eso es bien importante. Ok, P y Q, verdadero y verdadero, ¿sí? Comparamos. P y Q. El primero va a ser verdadero, el segundo va a ser falso, el tercero, falso. Falso y verdadero, falso. Falso y falso, falso. Vamos con el otro. Falso y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Verdadero y falso, falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Ahora, ¿qué? Comparemos estas dos, que es la última. ¿Con qué la vamos a comparar? Otra vez con el I. ¿Sí? Y nuevamente vamos a decir, verdadero y falso, ¿cuánto da? El primero. Verdadero y falso, ¿cuánto da? Falso. Falso y falso, falso. Falso y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Esto que obtuve en la proposición compuesta, solo falso. Entonces se le llama una contradicción. Ahora que puede preguntarse, pero mire, licenciado, ¿qué pasa si tiene verdaderos y falsos? Entonces eso lo vamos a ver. Y a eso se le llama contingencia. ¿Sí? Contingencia, ¿sí? Y vamos a ver, ¿qué nos dice esta proposición? Una proposición que puede ser verdadera o falsa, dependiendo de los valores de verdad de sus variables propositivas, se llama contingencia. Es decir, que tiene una combinación de verdaderos y falsos. A eso le vamos a llamar contingencia, ¿sí? Entonces, muestre que la proposición es una contingencia. Veamos a ver, ¿sí? Vamos a ver. Todo bien, ¿verdad? Si tienen alguna duda, siempre díganme, me pueden interrumpir. ¿Cuántas proposiciones simples estamos acá representados por variables? Serían tres. Tres, ¿verdad? Entonces, en la fórmula, ¿cuánto tendríamos? 2 al cubo. ¿Cuántos posibles valores de verdad y falsos vamos a tener? 8. 8, ¿verdad? Vean cómo hemos ido construyendo enunciados, las proposiciones, negaciones, cómo hemos jugado con lenguaje natural, con el símbolo que tiene que ver la parte de matemática, y ahora cómo estamos jugando con estas variables. ¿Sí? 8. Entonces la tabla sale un poquito más eh, extensa. ¿Por qué? ¿Cuántos vamos a tener? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. P y Q, R. Porque tenemos y ahora, ¿cómo van a ser las posibles combinaciones? Vamos a tener siempre en P, las primeras 4 van a ser verdaderas y las últimas 4 van a ser falsas. En Q, las primeras 2 van a ser verdaderas y las otras 2 van a ser falsas. Las otras 2 van a ser verdaderas y las otras 2 van a ser falsas. Y aquí en R vamos a tener zigzag, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora bien, ¿quiénes vamos a desarrollar primero? Q implica P. Vamos a tomar verdadero pero de Q
¿sí? Y vamos a tomar P como verdadero. Vean cómo estoy operando. No es P implica Q, es Q implica P. Miren, Q y P verdadero. ¿Qué voy a obtener? ¿Qué voy a obtener? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿verdad? Veamos el otro. Verdadero, verdadero, es verdadero. Veamos el otro. Falso y P verdadero. ¿Qué voy a obtener? ¿Verdadero o falso? Falso. Creo que sería falso. Vean que Q implica P. Primero estoy tomando a Q como el antecedente y a P como el consecuente. Falso implica verdadero. ¿Qué vamos a obtener? ¿Cuándo decíamos que era falso? P implica Q. Vamos a obtener verdadero. El problema es que estamos pensando P implica Q, pero tenemos Q implica P. El otro, falso, verdadero, verdadero. Ahora sí esta, verdadero, Q implica P, verdadero y falso, ¿cómo va a ser este? Falso. Falso, ahora sí es falso. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, es la única forma que va a ser falso. Este otro, similar, va a ser falso. Este otro, falso, implica falso, verdadero. El otro, verdadero. Ahora vamos con quién? Con lo que está dentro del corchete. Vamos internamente. Ahora vamos, Q implica P, sí, solo sí, Q. Vamos a comparar quién. ¿Quién es el antecedente en este caso del bicondicional? Recuerden que tenemos la bicondicional, las dos flechitas, de las dos direcciones, ¿verdad? La condicional solo tiene una implicación. Ahora, ¿qué vamos a tener? Verdadero, verdadero. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser verdadero? Cuando ambas sean falsas o verdaderas. Verdadero, verdadero. Esto va a ser verdadero. Verdadero, falso, ¿cómo va a ser? Falso. Falso, correcto. Verdadero, falso, falso, falso y verdadero, falso, sí, solo sí. Verdadero siempre va a ser falso. Solo es verdadero cuando ambas proposiciones simples tienen igual de valor, el valor de verdad, es decir, falso, verdadero. Entonces, el otro es falso. El otro es falso. El otro es falso. ¿Sí? Ahora, ¿quién hace falta? Compararlo con la otra proposición simple, en este caso variable R. Recuerda que las proposiciones simples la íbamos a denotar por variables minúsculas. ¿Sí? Entonces tenemos la última parte. Entonces, ¿qué vamos a tener? Verdadero y verdadero
vean las dos flechitas para abajo que están en rojo, ¿qué vamos a obtener? Verdadero y verdadero, verdadero. ¿Sí? Vean, verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Falso y falso sigue siendo falso. Falso y verdadero, falso. Falso y falso, eso es siempre falso. Falso y verdadero, falso. Falso y falso, eso es falso. ¿Qué resultado obtuve? Uno de verdad y de ahí todo falso. Por eso se llama contingencia, porque tienen combinación de verdaderos y falsos. Con uno que sea verdadero y los otros sean falsos ya es contingencia. Entonces tenemos las tres posibles. ¿Cuáles son las tres posibles resultados de una composición de proposiciones simples? ¿Cuáles son las tres opciones que yo tenga como resultado? Tautología, contradicción y contingencia. Tengo tres. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿O todo bien? Todo bien, Nick. Solo puede hacerme el favor de regresar a la lámina anterior. Perfecto. Como lo hago así por no ir de retroceso. No me quiero salir así de un solo. Esta es la lámina, ¿verdad? Esta, Laura. Sí, Nick, esa. Gracias. Ya puedes continuar. Ok. Entonces tenemos tres posibilidades, ¿verdad? Ya vamos ahora de enunciado pasamos a ponerle al representarlos como variables. Después de variables pasamos a los conectores. Después de conectores definimos los diferentes definiciones de conectivos y ahora estamos pasando a lo que es las tablas de verdad. ¿Qué fórmulas tienen que ver? ¿Cuándo ocupar 8 valores? Imagínense si no tuviéramos 3 variables, tuviéramos 4 variables, ¿cuántos valores posibles tuviéramos de verdad y falso? La fórmula tendría que ser 2 elevado a la cuarta. Y 2 elevado a la cuarta, ¿cuánto es? 2 elevado a la cuarta, ¿cuánto es? Dieciséis. 16. Vamos a tener 16 posibles valores. ¿Sí? Y si no fueran 4, fueran 5, 2 elevado a la quinta. Y así sucesivamente. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿y si tuviera 7 variables, tendríamos 2 a la 7? Imagínense qué tedioso sería. Entonces uno se puede preguntar, ¿habrá otra forma? ¿Sí? Habrá otra forma y eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero las vamos a ver que tenga que ver con equivalencias lógicas. Seguimos con la lógica. Hoy vamos con equivalencias lógicas y esto es bien importante. ¿Qué nos dice la equivalencia lógica y con qué vamos a jugar? Vamos a jugar con el bicondicional. ¿Sí? Con el bicondicional. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Equivalencias lógicas. No tiene sentido decir que dos proposiciones son iguales, por lo que en lugar de esto se afirma que P y Q son lógicamente equivalentes. Hoy vamos a entrar a la etapa de la equivalencia o simplemente equivalentes si
¿Cuándo vamos a decir que dos proposiciones compuestas son equivalentes? Cuando se cumpla P, si y solo si Q, el bicondicional. ¿Cuándo vamos a tener una equivalencia? A, cuando obtengamos ¿qué? Una tautología. Ahora, bien importante, ya hablamos qué resultado nos puede dar una tautología. Es decir, yo tengo dos proposiciones compuestas, pero por medio del bicondicional, el resultado que yo obtengo es solo verdadero. Entonces le vamos a llamar a esas dos proposiciones compuestas, les vamos a llamar equivalencias lógicas o equivalencias nada más de las proposiciones compuestas. Vean qué interesante cómo vamos aumentando de todo lo que hemos estado viendo. ¿Sí? Cuando se demuestra que una equivalencia es una tautología, esto significa que sus dos partes componentes son siempre al mismo tiempo o verdaderos o falsas para cualquiera de las variables propositivas. Es decir, no importa las posibles combinaciones, verdad o falso, pero yo al final el resultado me da tautología, entonces son de equivalencia. Ahí está todo. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Ok. Bien. Vamos a continuar. Ahora ya no vamos a utilizar, ahora viene la equivalencia y tiene que ver con el bicondicional. Las equivalencias se pueden ser como, la equivalencia se demuestra como, solo para adelantarles un poquito, ya lo vamos a ver más adelante, esto, 3 rayitas significan equivalencia en matemática. Esto significa equivalencia. No podemos hablar de dos iguales proposiciones, pero sí podemos hablar del bicondicional y también la representación de equivalencia, que son 3 rayitas, ¿verdad? 3 rayitas horizontales que nos indican las equivalencias. Pero eso vamos a ver más adelante, ¿sí? Bien. Bien. Vamos a continuar. Bien. Veamos. Construcción de la tabla de verdad, ¿sí? P, tenemos dos valores posibles, verdadero, verdadero, falso y falso, ¿sí? Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Y qué tenemos como resultado? ¿Sí? P implica Q, perdón, P y Q, ¿sí? Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, es falso. Falso y falso es falso. Veamos la negación. Tenemos, en vez de verdadero, voy a poner falso. Negamos P y Q. En falso vamos a poner la negación, que es verdadero. Y en falso la negación otra vez y la negación. Construcción de la tabla de esta otra proposición. Tenemos nuevamente P, verdadero y verdadero, falso, falso. Q, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Sí? ¿Y qué es lo siguiente? No P, me va a quedar falso, falso, verdadero, verdadero. No Q, me va a quedar falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Y qué me va a quedar en la otra? No P o no Q. En la primera voy a obtener que es falso. En la otra, verdadero. En la otra, verdadero. Y en la otra, verdadero. Y esto es bien importante. ¿Qué dice el bicondicional? Solo van a ser verdaderas cuando las componentes son iguales de las dos componentes. Si ustedes vemos verdadero, tenemos falso, sí, solo sí, falso. Verdadero, sí, solo sí, verdadero. Verdadero, sí, solo sí, verdadero. Verdadero, sí, solo sí, verdadero. El bicondicional
Entonces, ¿qué vamos a obtener de esas dos? Que son equivalentes. ¿Por qué son equivalentes? Porque según la tautología, ¿qué resultado voy a obtener? Ajá, ¿qué resultado voy a obtener? Falso con el bicondicional. Si solo si falso, vamos a tener que verdadero. Verdadero, si solo si, verdadero, verdadero. Verdadero, si solo si verdadero, voy a obtener verdadero. Verdadero y verdadero, voy a obtener verdadero. ¿Qué resultado obtuve con el bicondicional? Solo verdadero. Y se me dio verdadero, que es una tautología. ¿Y qué nos decía la presentación anterior? ¿Cuándo van a hacer equivalencia? A través del bicondicional, que van a hacer equivalencia si es una tautología. Por lo tanto, a estas dos que tenemos acá, se puede poner así, ¿verdad? No P, ¿sí? No P y Q, ¿sí? Son equivalentes. Y son equivalentes, algunos lo ponen así y es válido, ¿sí? De las tres rayitas que le mencioné, ¿sí? No P o no Q, ¿sí? O no Q. No me quedó muy bien, ¿verdad? ¿Sí? Voy a cerrar acá. Vamos a ver. Ok, voy a cerrar acá. Aquí lo vamos a hacer de nuevo. Tres rayitas. El equivalente. ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces son equivalentes. ¿Por qué? Porque las dos proposiciones que construimos la tabla nos dimos cuenta que el resultado nos daba una tautología. Y si es una tautología, entonces esas dos proposiciones compuestas que tenemos acá son equivalentes. Bien. No sé si tienen alguna pregunta. No, no hay preguntas. No sé si voy muy rápido o voy un poquito lento, no sé, díganme o vamos bien. Así está bien, Lick. Ok. Bien, entonces, principales equivalencias lógicas. Ahora vamos a ver las principales, esta tabla de equivalencias lógicas. Este concepto que tenemos acá es lo mismo del bicondicional, ¿sí? Es lo mismo. Es lo mismo cuando teníamos esto, la flechita a los dos lados. Lo único que algunos libros lo representan acá, como dos rayitas en medio, ¿sí? Y las direcciones. Es lo mismo de la doble, de la bicondicional, ¿sí? No se van a confundir en eso. Entonces, estas tablas de equivalencia son bien importantes. Si yo tengo la doble negación de P, entonces vamos a obtener P, ¿sí? Hagan esto en el cuadro. Hagan esto en una tabla ahorita, ¿sí? Y les va a dar que son equivalentes. P y la doble negación de P. ¿Creen que la pueden hacer ahorita? Solo para que tengan idea. Hagan la tablita. Y me dicen si por medio del bicondicional les da una tautología. Entonces son equivalentes. Les va a salir pequeño, ¿verdad? Porque solo tenemos
una proposición, solo P. Entonces tenemos verdadero y falso. Háganla, por favor. Y me cuentan si les da una tautología. Me dicen cuando termine. Sale cortito, ¿verdad? La tabla. Lo mismo que hicimos en la lámina anterior, pero con eso que yo he encerrado en rojo, ¿verdad? ¿Ya terminaron? No. Vamos a ver. Solo tienen 4 valores de P, ¿verdad? Verdadero o falso. ¿Sí? Niegan P. No P les va a dar verdadero o falso. Vuelven a negar otra vez no P. ¿Sí? La doble negación. Y les vuelve a dar verdadero y falso. Ahora toman la doble negación y las comparan con los valores de verdad de P. Y ocupan el bicondicional. Y ustedes les va a dar verdadero, sí, solo sí, verdadero, les va a dar verdadero. Falso, sí, solo sí, falso, le va a dar verdadero. Y como nos da verdadero, es una tautología. ¿Sí? ¿Ya lo hicieron? No sé si será así, pero todas me salen verdaderas. Correcto, todas salen verdaderas. ¿Sí? Por eso que es una equivalencia lógica. ¿Sí? Y lo mismo pueden hacer con este, pero les va a salir un poquito largo. ¿Sí? Pero no sé cómo estamos con el tiempo. Creo que son las 11:30 o las 11:40, no sé. Bueno, por cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero ahí está, en los materiales está la tabla. Pueden practicar ahí con esas equivalencias lógicas y ustedes se pueden dar cuenta qué equivalencias hay, ¿sí? A esta se le llama ley conmutativa, ¿sí? Lo que ustedes miran en bachillerato, octavo, noveno. A más B es lo mismo que B más A. 5 más 3 es lo mismo que sumar 3 más 5, eso va a 8, ¿sí? En el producto lo mismo es conmutativo. 8 por 3 es 24 y es lo mismo decir que 3 por 8 es 24. Entonces se cumple la equivalencia, pero hay que tener cuidado con los operadores conectivos. El O, ¿sí? Se puede cambiar P o Q, se puede cambiar por P y Q o P, porque es equivalencia, lo pueden revisar, ¿sí? Hagan el literal A mejor, solo literal A, y vean que es una tautología. ¿Lo pueden hacer? No sé cómo estamos con el tiempo, la verdad. Como estoy presentando no puedo ver y no, la verdad no me gusta tener el celular a mano, ¿sí? 11:35. 11:35. Bien, no, casi ya no tenemos tiempo, ¿verdad?
bien la pudieran hacer en 10 minutos, ¿sí? Pero a lo que quiero llegar yo es que ustedes con las tablas, utilizando las tablas de verdad, se pueden dar cuenta que todas estas propiedades son equivalentes, ¿sí? Pero ustedes lo pueden hacer cuando tengan tiempo, ¿sí? Me interesa que ustedes puedan hacer las tablas de verdad, ¿sí? Para que ustedes vean, o sea, hacer esto y comprobar en la presentación anterior que son equivalentes. Por eso surgen estas propiedades, ¿sí? Entonces ustedes pueden demostrar acá toda esta y se van a dar cuenta que son equivalentes por medio de la tabla y ustedes pueden practicar y aparte se están aprendiendo las tablas de equivalencia, ¿sí? Entonces, para que ustedes practiquen, pueden comenzar a trabajar esto, ¿verdad? Cuando ustedes tengan tiempo, ¿sí? Entonces, estas son equivalencias lógicas. Tenemos la 1 que se llama doble negación de una proposición P. A, P o Q, sí, solo sí, Q o P. Leyes conmutativas se cumplen. El B, P y Q, sí, solo sí, Q y P. Se llaman leyes conmutativas. ¿Y a dónde se cumplen? El operador y el o y el bicondicional. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esta es una representación de los resultados que ustedes tienen. Va, ok. En este C está P, sí, solo sí, Q. Es decir, esta la ponen como 2 porque para representar que el resultado es una equivalencia. Pero es la misma que está jugando con el bicondicional. Entonces se cumplen estas tres propiedades, se cumplen también las leyes asociativas, que las que son similares a las que vimos, las que se vieron en bachillerato. ¿Sí? El 4 son las leyes distributivas, las propiedades de la suma y multiplicación. ¿Sí? A estas se le llaman leyes de independencia. ¿Sí? Si ustedes ven P o P, sí, solo sí P. P y P, sí, solo sí P. Son equivalentes. Y ustedes pueden practicar, ¿sí? Por favor, lo hacen para que ustedes vayan practicando, que son equivalencias. ¿Por qué? Porque el resultado les da una tautología. Y faltan. Tenemos la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11 y la 12. ¿Sí? Ah, pero aquí hay un problema. Tenemos la primera que se llama ley de identidad. Pero aquí aparece una C. ¿Qué significará esta C? ¿Qué significará esta C? Pregunto. Y están 12 propiedades de equivalencia. ¿Qué significará esta C por lo que hemos visto anteriormente? ¿Qué significará esta T? La C, no son las contradicciones, no. Correcto. ¿Y la T? Se Sería refiere lo que es tautología. tautología, correcto. Ahí están las leyes de identidades, revísenlas por favor, que es bien importante. Las leyes de dominación, ahí aparecen el resultado. Las leyes de negación, la 8, las 9, las leyes de Morgan, que son las que más se utilizan. 10, la contrarrecíproca o contrapositiva. Esta contrarrecíproca, las leyes de Morgan son bien importantes, pero esta 10 la vamos a utilizar más adelante, la contrarrecíproca, cuando queramos demostrar un teorema. ¿Sí? Esta es bien importante, la 10, bien importante para demostrar. Cuando estén en la última materia, no sé si llama, no sé, topología o no sé cómo se llama, no sé cómo se le llama en su materia. Bueno, cuando yo estaba estudiando, la última materia del quinto año se llamaba topología, sí, pero no sé cómo le llama usted ahí, vean
creo que era en el Pensum, ¿cómo se llama, verdad? Y las van a utilizar bastante esto, por eso es bien importante y en toda la carrera la van a utilizar, ¿sí? Las implicaciones también son bien importantes. La 10, la 9, la 10, las 11 y la 12 son bien importantes que las puedan manejar. Y son tautología, pero son equivalentes porque nos da una tautología al hacer la tabla de verdad. Bien, vamos a ver un poquito adelantando. Verificar utilizando equivalencia lógica lo siguiente. Pero alguien me puede, lo que les decía anteriormente, alguien puede decir, pero es que estar haciendo esas tablas, muy tedioso, ¿sí? Bien, entonces demostremos esta literal A utilizando las tablas de equivalencia. ¿Para qué? Para evitar estar haciendo tablas, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de verificar estas equivalencias, las tablas de equivalencia lógica, para no estar haciendo tablas. Lo pueden hacer, pero les va a parecer más tedioso estar haciendo la tabla, van a estar a escribir más, se van a ahorrar tiempo, pero hay que saber qué tablas, cuáles son las propiedades de la tabla de equivalencia que podemos utilizar. Y tenemos la siguiente, ¿sí? P implica Q. Ah, entonces ahora lo que les voy a poner son que hoy les resumo las 12, pero ya simplificado, ¿sí? Entonces yo quiero demostrar la tabla de equivalencia lógica partiendo del lado izquierdo y llegar al lado de la derecho, pero sin utilizar las tablas de verdad, no que utilizando las propiedades de las equivalencias lógicas, que son las 12 que tenemos acá el lado de la derecha. No sé si las pueden visualizar o se mira muy pequeño. Yo las logro ver bien. Ok, Laura. Sí, se ven bien. Ok, perfecto. Por eso las puse anteriormente, ¿verdad? Ok, entonces ahí están todas esas propiedades. Pero yo necesito demostrar esta literal A por medio de las tablas. ¿Para qué? Para poder evitar hacer las tablas de verdad. ¿Sí? Pero en principio me interesa que para demostrar esta propiedad utilicen las tablas de verdad. Y ya después pueden demostrar cualquiera utilizando las propiedades de las tablas de la equivalencia lógica. ¿Sí? Entonces yo tengo P implica, bueno, por cuestión de tiempo, siempre el tiempo es mi peor enemigo en este caso, ¿verdad? Ustedes saben que siempre se me va el tiempo, no es porque yo quisiera perder el tiempo, sino que no me ajusta siempre, ¿verdad? Pero bien, la idea principal se las dejo para que ustedes lean los materiales. Yo quiero partir del literal, de la parte que está en la izquierda hacia la derecha, ¿sí? Entonces comenzamos. Ahorita vamos, no les voy a preguntar cuál vamos porque vamos, no sé si me escuchan bien. Sí, se escucha. Ok, Sí, se ok. escucha. Entonces vamos a partir y comenzamos. Vamos a hacer este, ¿sí? Por cuestión de tiempo. ¿Qué pareció? Los vamos a la tabla y nos vamos a utilizar ¿qué? La 10, la contrarrecíproca o contrapositiva. Se le puede llamar cualquier forma. Pero, o sea que P, aquí tengo P, pero Q, acá no tengo Q, no que tengo no Q. Entonces, no Q hace las veces de Q, ¿sí? Es como que ahora todo esto vale Q para poder utilizar la propiedad, ¿sí? Espero no confundirlo. Solo la idea es, podemos utilizar la tabla, ¿sí? ¿Con el objetivo de qué? De evitar lo que son las tablas. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Si solo sí, me va a quedar acá. ¿Qué voy a obtener como resultado? P es P, pero ahora Q es no Q. ¿Qué resultado voy a obtener utilizando esa propiedad 10? ¿Cómo me va a quedar?
Ok, vamos a ir despacio. Me va a quedar la doble negación de Q implica no P. ¿Se ve? Ok, yo tengo P implica no Q, pero acá tengo P implica Q, pero la puedo utilizar. Lo único que ahora Q va a ser no Q. Como que todo esto fuera mi Q. Entonces me va a quedar la doble, no Q, pero Q es la negación de Q. Entonces me va a quedar la doble negación de Q implica no P. Veamos si es cierto. Me quedó eso que está en azul. No sé si lo lograron identificar. Poder utilizar la propiedad 10, la contrarrecíproca. ¿Sí? Se ve. Sí, lo azul sí. ¿Verdad? Ah, pero ¿qué podemos utilizar en la doble negación? ¿Qué propiedad podemos utilizar? ¿Qué podemos utilizar en la doble negación de Q? ¿Qué propiedad? Ajá. ¿Qué propiedad podemos utilizar? Disculpe que se fue la corriente un momentito, pero ya vino, ¿verdad? Ok, bien. ¿Qué propiedad podemos utilizar? Porque yo quiero llegar a lo que está a la parte de la derecha. Partiendo de la izquierda, llegar a la parte de la derecha. Pero ¿qué propiedad podemos utilizar ahora? ¿Qué propiedad podemos utilizar acá? Hemos utilizado la contrapositiva. Ahora vamos con la doble negación. La doble negación de Q que voy a obtener acá, según la propiedad 1. ¿Qué voy a obtener? Aquí tengo P, pero yo la voy a utilizar para Q. La doble negación de Q que voy a obtener según esta propiedad de 1. Ajá. Q. Q, ¿verdad? Entonces voy a obtener Q. ¿He llegado a la parte de la derecha, sí o no? ¿Sí? Se parece a lo que está arriba, al lado de la derecha, a lo que está abajo, a lo que está en rojo. Lo único que falta es el paréntesis. ¿Pero qué utilizamos? La doble negación. Entonces, si es una equivalencia, el literal A, ¿sí? Si es una equivalencia. ¿Por qué? Porque llegamos a demostrar, llegamos de la parte izquierda y llegamos a la parte derecha. ¿Cuántas propiedades utilizamos? Dos. ¿Sí? Vea, entonces, ¿qué quiere decir? Lo pude haber hecho con la tabla de verdad, pero vean que en dos pasos, utilizando la tabla de equivalencia lógica, el problema literal A salió en dos pasos. Y me evité de estar haciendo la tabla de verdad. ¿Se entendió? Sí, ¿verdad? ¿Se entendió? Sí. Sí, ¿verdad? ¿O no me escuchan? Aquí se fue la luz hasta ahorita. Me voy conectando otra vez. Ah, ok.
O sea, no, perdón, entonces no expliqué acá, o sí, se entendió la idea. Sí, lic. Este, ajá. Ujú. O lo explico de nuevo. Si no, como se está grabando, ¿verdad? Ahí lo voy a ver Sí, después. siempre, ok. Rapidito, ¿verdad? Solo la primera, ¿sí? Vamos, partimos de la izquierda, vamos a ir a la derecha. Primero utilizamos la propiedad número 10, ¿sí? Y ahora utilizamos la doble negación que era Q, la contrapositiva, y ahora utilizamos la número 1, que el resultado es Q implica no P. Y eso era todo, ¿sí? ¿Cómo poder utilizar las equivalencias lógicas por medio de, para poder demostrar estas equivalencias lógicas? Si no llegamos, entonces no es una equivalencia lógica. Veamos rapidito otro ejemplo. Veamos acá cuál utilizamos, la contrapositiva y la otra propiedad que utilizamos, la doble negación, para poder demostrar esta propiedad de equivalencias lógicas. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. El literal B, para ir ya terminando rapidito, ¿verdad? Partimos de la izquierda. Nuevamente tenemos la tabla y podemos utilizar, en este caso, podemos utilizar la 10, podemos utilizar la implicación, ¿sí? Hay muchas formas, ¿verdad? Podemos utilizar de la 10 a la 11, podemos utilizar la 12 también, pero vamos a ver la que nos interesa. En este caso va a ser la 11, la propiedad 11A, que dice que P implica Q, si y solo si, no P o Q. Pero ahora, ¿quién hace las veces de P? Pues P. ¿Y qué hace el Q implica R? Lo que está acá, ¿sí? Esto hace las veces de quién? Esto hace las veces de Q, ¿sí? P implica Q, pero en este caso nos va a quedar que no P o Q, ¿sí? Entonces nos va a quedar no P o, entre paréntesis, Q, pero Q, ¿quién es? Q implica R, ¿sí? Entonces hemos utilizado la implicación. Ahora vamos a utilizar la propiedad de, en este caso, la implicación, ¿sí? Hemos utilizado acá otra vez la implicación, pero ahora lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Es decir, que ahora P hace las veces de Q y Q hace las veces de R. Entonces me va a quedar no Q, que sería no P, o R. Entonces estamos utilizando la misma propiedad, ¿sí? Ahora vamos a utilizar las leyes asociativas, es decir, agrupar, ¿sí? Yo tengo lo que, en este caso yo tengo la parte de la derecha y quiero la parte de la izquierda. Entonces me va a quedar, ¿sí? Acá, la ley asociativa, partir de la izquierda hacia, de la de derecha hacia la izquierda, ¿sí? La asociativa. Ahora bien, ahora vamos a utilizar la literal B de las leyes de Morgan, ¿sí? Que yo tengo acá, siempre la voy a utilizar de derecha a izquierda, pero acá tenía el O y después voy a tener el I, pero la negación la voy a tener afuera y esto es el resultado que voy a obtener, ¿sí? Ya casi, ¿verdad? Ya casi voy a llegar a esta parte de la derecha. Pues bien, ahora vamos a utilizar la propiedad C, que P hace las veces de todo esto, ¿sí? Y Q hace las veces de R. ¿Qué voy a obtener como resultado? ¿Sí? No P implica Q. Entonces voy a tener la doble negación de P y Q implica R. Ya casi, ¿verdad? Ah, pero ¿qué propiedad vamos a utilizar acá si tenemos doble negación de
P y Q entre paréntesis. Vamos a utilizar la primera. ¿Qué vamos a obtener? La doble negación de P y Q por la primera propiedad de equivalencia lógica de la doble negación. Voy a obtener solamente P y Q. Y esto implica R. Y es a lo que yo quería llegar, ¿verdad? Partir de la izquierda y demostrar por las tablas, por las propiedades de la tabla de equivalencia lógica, para llegar a demostrar algunas estos literales, ¿verdad? Que son como ejercicio, ¿sí? La doble negación y acá, perdón, muy rápido, acá tenemos lo siguiente, ¿sí? Las propiedades que he utilizado, ¿sí? Y esto es lo que, y con esto termino lo que es con la tutoría número 1 de lógica y teoría de conjunto. Entonces, los invito a que practiquen, ¿sí? En el libro están las tablas, ¿verdad? Entonces, en los materiales pueden buscar y comenzar a practicar, hacer las tablas de verdad y también comenzar a practicar utilizando estas propiedades de equivalencia lógica para demostrar algunos ejercicios. Entonces, no sé si tienen alguna duda o si no, pues nos vamos a quedar hasta acá. ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, Liv. Bien. Sí, licenciada. Ok, como les dije, ¿verdad? Bien, como les dije, este día tenemos las 3 materias, entonces espero que solo es un día, ¿verdad? A los 15 días, entonces hay que tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Porque de 1 a 3 tenemos en este caso tenemos herramientas multimediales 1, ¿verdad? Que es bien importante, vamos a hablar cuestiones del proyecto y algunas ideas de cómo pueden avanzar en su proyecto, ¿verdad? Bien, les voy a mandar por Telegram donde está el enlace, ¿sí? Está en webinario y se van a las tutorías, por ahí está, ¿sí? Entonces nos vemos de 1 a 3 de la tarde y agradecerles, ¿verdad? Por haber estado en la tutoría número 1 de lógica y teoría de conjunto. Buen provecho, que almuerzan y nos vemos a la 1, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, gracias igual. Bueno, gracias, Adonai. Gracias igualmente. Gracias, Laura.